El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Carlos Barrero, el gerente del Atlético Huila. Carlos, me alegra mucho verlo. Edgar, muchas gracias, a mí también. ¿No le pasan los años? Eso me dicen. Sí. ¿Usted es un hombre de cuántos años? Edgar, yo cumplí 65 años. Es que yo lo veo desde hace 30 años y me parece que usted no cambia. Alimentación, ejercicios, optimismo, sin estrés. Yo pienso que, no, claro, ahí hay una serie de dificultades que me han afectado, sobre todo en el tema de la salud. Por allá en el año 2011 fue un infarto muy duro, tuve cirugía de corazón abierto y todo básicamente por el tema del manejo del metabolismo, especialmente las grasas y el estrés, Edgar. Lo que pasa es que yo he sido también un buen deportista. Yo soy una persona que aún a mi edad juego fútbol y por supuesto monto en la bicicleta. Yo creo que eso me ha ayudado y que trato de alimentarme de la mejor manera. Sí, señor. Pues el infarto no se le nota, ni los años se le notan. Hemos venido hablando del Atlético Huila y de supuestos milagros con la venta de un jugador. Aterricemos esa situación, por favor, y pongámosla en términos de cifras, si es el caso. Bueno, Edgar, de todas maneras, todos los equipos profesionales de fútbol trabajan siempre pensando en el tema de la formación. Los ingresos por formación de jugadores son un rubro supremamente importante dentro de cualquier organización deportiva y a ello no escapa el Atlético Huila y a eso es que hemos recurrido especialmente en esta presidencia que ha tenido Juan Carlos Patarroyo dentro del club y por supuesto la gerencia general que yo he venido desempeñando. Ahora se presenta lo que tiene que ver con la venta de los derechos deportivos del jugador Jefferson Lerma al Bournemouth de Inglaterra y por supuesto que allá hay unos recursos que de alguna manera le corresponden al Atlético Huila en lo que tiene que ver con los derechos o con el mecanismo de solidaridad que es en el nombre técnico que tiene. Hablar de una cifra exacta en este momento yo diría que no es, digamos, lo más aceptable, pero sí podemos tener una mediana idea, por una razón sencilla, Edgar. Esos recursos los liquida directamente la FIFA. El club Bournemouth tiene 30 días para hacer una liquidación y por supuesto hacer una reserva de lo que tiene que ver con esos recursos para que la FIFA pueda hacer la disposición de los mismos. ¿Quiénes tienen derecho a esos mecanismos de formación? Como su nombre lo indica, todos los clubes que hayan tenido alguna relación en la formación del jugador, bien sea de 12 a 15 años, hay un 5% del valor total de la transferencia, y de los 16 años a los 23 años es un 10% del valor total de la transferencia, pero dividida entre todos los clubes de acuerdo al tiempo que haya permanecido el jugador en su formación. ¿Usted lleva cuántos años en la gerencia del Atlético Huila? Edgar, yo llegué en el año 1992, llegué por una casualidad, por supuesto me gustaba el fútbol, lo practiqué, pero nunca pensando a nivel profesional. En el año 91 el equipo participó por primera vez en la Copa Concasa, siendo presidente Jorge Correa Pastrana de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Yo era en ese momento presidente del Consejo Directivo de Ecomotor, Martín Pujana era el gerente de Ecomotor, y entonces ese año la empresa le prestó al Atlético Huila todos los servicios de transporte del equipo para que pudiera participar en la Copa Concasa. Finalizó el torneo, no clasificaron y finalmente pues tenían que pagarle a la empresa el valor de los transportes y una de las formas que se encontró fue recibir certificados de aportación. Por eso, en el mes de diciembre del año... ¿Qué es eso, certificados de aportación? El club en un comienzo era una corporación sin ánimo de lucro, y entonces las corporaciones sin ánimo de lucro emiten son certificados de aportación, es decir, aportes que hacen las personas que se vinculan al patrimonio de la organización. Y entonces, Comotor recibe como parte de pago del transporte unos certificados de aportación y automáticamente se convierte en la empresa con mayor participación dentro del patrimonio de la Corporación Atlético Huila.
Comienzos del año 1992, nadie quería saber del Huila, en el Huila, del Atlético Huila. Las personas que habían hecho el primer esfuerzo había sido el ya fallecido director de la Cámara de Comercio, el doctor que murió ahí en se me va el nombre, Edgar. En fin, una serie de dirigentes que en su momento hicieron un gran esfuerzo, se reunieron con Martín, se reunieron con mi persona y nos explicaron que de no hacerse cargo Comotor del Atlético Huila, prácticamente no saldría para la competencia en el año 1900, doctor Gutiérrez, para el año 1992. Ramiro Gutiérrez. Ramiro Gutiérrez, sí señor. Martín me dice, hombre Carlos, ¿por qué no nos hacemos cargo del equipo? Y en ese caso tomamos la decisión de hacer una asamblea y Martín fue nombrado presidente, es decir, nos invertimos en las posiciones. Martín fue nombrado presidente del Atlético Huila y yo digámoslo, gerente general que tuvo el Atlético Huila. Ahí inicia mi vida dentro del fútbol. Me trasladé a la ciudad de Bogotá, hablé con Jorge Correa, le dijimos el interés que teníamos de que el fútbol no desapareciera en el departamento del Huila. Tuvimos un gran apoyo de Jorge en su momento, por supuesto, pero apoyo dado más que todo en enseñanzas. Yo fui como un buen alumno de Jorge en ese tema y por eso logramos en el año 1992 también estructurar un equipo y ser campeones y, como digo yo, partir la historia del Huila en el fútbol en dos, antes y después del fútbol profesional colombiano. ¿De quién es el Atlético Huila? Bueno, en este momento el Atlético Huila en el año 2011 se transforma a sociedad anónima, de corporación pasa a sociedad anónima. El gobierno emitió una ley para que los clubes profesionales de fútbol pudieran convertirse de corporaciones sin ánimo de lucro a sociedades anónimas, esperando que hubiera una mayor inversión tanto de empresas como de personas naturales en este tipo de sociedades. Se transforma en sociedad anónima y en este momento somos más o menos unos 74 socios, todos de Neiva. Dentro de esos 74 socios pues también hay empresas como Cotrashuila, Comotor, Cámara de Comercio, Confie, Ultrahuilca, hay una serie de empresas muy importantes, por supuesto con una menor participación, pero que de alguna manera también hacen parte del patrimonio de la sociedad. ¿Y cuando hay pérdidas todos ponen? Ese es el problema, Edgar, porque si bien es cierto el gobierno creó el mecanismo legal para poder transformar las corporaciones deportivas en sociedades anónimas, como en el caso del Huila, solo 12 en Colombia no se transformaron. El problema ha radicado básicamente en que cuando se han presentado pérdidas, pues realmente siempre se ha tenido la creencia que es el presidente el que tiene que salir a rescatar la institución desde el punto de vista económico, y eso por supuesto no solo ha sucedido en el Huila, sino en todos los clubes profesionales de Colombia. En vez de haberse masificado la inversión por parte de empresas y de particulares, lo que se hizo fue centralizarse, porque lo que esperaba el gobierno y lo que esperaba el fútbol colombiano con esa apertura, con esa transformación a sociedad anónima, no se dio. Aquí podemos decir algo muy claro: oímos al gobierno, nos transformamos en sociedades anónimas y nos hicimos sujetos pasivos de todos los impuestos en Colombia, y más sin embargo el gobierno no tramitó una ley de unas exenciones tributarias que requería el deporte en su momento, el fútbol básicamente, para poder aliviar las cargas tributarias que tienen los equipos profesionales de fútbol. Nosotros pagamos sobre los procesos de comercialización el 19% de IVA como cualquier empresa. Tenemos nuestras retenciones en la fuente, en fin, todos somos sujetos pasivos de todos los impuestos en Colombia, que usted sabe que están más o menos en un 75%. Es decir, ¿se pusieron la soga al cuello o se la pusieron? Por supuesto, porque como corporación sin ánimo de lucro también teníamos como algunas ventajas que en el transcurso de los años el gobierno en cada reforma tributaria las ha venido disminuyendo, pero aún subsisten. Usted sabe que mientras una empresa sociedad anónima tributa sobre un 34%, una corporación tributa sobre el 20%, siempre y cuando reinvierta esas utilidades en el desarrollo de su objeto social. Hay un dicho popular en el Huila que es saltando matorros. ¿Usted y el presidente andan en eso, saltando matorros? Sí, claro, sí, yo
Yo me había retirado del club, esta es la tercera vez que estoy en la institución, sumado todo el tiempo, creo que son unos 15, 16 años que he estado con el Atlético Huila. Esta última oportunidad me reintegré en el año 2012 por un llamado que me hizo Juan Carlos Patarroyo para integrar la junta directiva del Atlético Huila. Edgar, nosotros tenemos una junta de 5 personas, que son Juan Carlos Patarroyo, Armando Cuellar, gerente de Ecomotor, Felio García, un ingeniero que fue presidente del club y hoy en día es el vicepresidente, el doctor Julio Enrique Ortiz Cuenca y mi persona. Somos los 5 miembros de junta. De allí el ingeniero Patarroyo es el presidente del club. Y yo, ¿quién escoge la junta? La junta directiva de la asamblea. En asamblea de socios se hace la elección y la junta directiva elige el presidente y el gerente general. ¿Ganan el presidente y el gerente? ¿O todos? No, Edgar, no. Nosotros tenemos una estructura administrativa supremamente pequeña. No somos sino 11 funcionarios, incluido la señora de Servicios Generales. La nómina, digámoslo, el 94% de los gastos de operación del club están en la parte deportiva. Como quiera que hoy en día tenemos equipo profesional de fútbol masculino, el equipo profesional de fútbol femenino, la categoría sub-20, que de alguna manera ya hay unos jugadores que ya empiezan a generar costos por los contratos, la categoría sub-17, sub-15 y lo que yo llamo las escuelas menores. Y entonces, digamos que el 94% de los costos de la organización están en la parte deportiva. Hablemos de las cosas malas y de las cosas buenas. Empecemos por las malas. ¿Cuál es lo malo en este momento que le está pasando al equipo, al Atlético Huila? Bueno, como empresa. Aquí hay varias circunstancias que de alguna manera han hecho que lleguemos a una crisis que estamos tratando de resolverla. Uno, pues por supuesto, el lastimoso evento y situación que se ha presentado con la reforma del estadio Guillermo Plaza Salcid. Porque independientemente de que su estructura y por supuesto su aspecto no fuera el mejor, antes de iniciar esta remodelación nosotros teníamos un promedio de ingreso al estadio entre 3.500, 4.000 personas. Y en algunos eventos, cuando tuvimos la oportunidad de llegar a las semifinales, como en el caso de Nacional, en el caso de Medellín, el equipo siempre logró albergar por lo menos unas 15, 16.000 personas dentro del estadio. Digamos que dentro de la estructura de ingresos del club, la parte de taquilla siempre ha jugado un papel fundamental. Es decir, que si nos hubiéramos quedado así, con unas 15.000 personas, el estadio resistiendo, el equipo no estaría en crisis y tendríamos estadio. Sería una de las condiciones, por supuesto, Edgar, que en este momento nos pesaría menos. Nos pesaría menos porque, vuelvo y reitero, por lo menos teníamos donde albergar la gente. Hoy, por supuesto, hemos tenido el favor de la administración municipal, estamos utilizando el estadio, nos ha costado mucho trabajo. El pedazo de estadio. Nos ha costado mucho trabajo adecuarlo, entre otras cosas, porque parte de los problemas también económicos es que la organización Atlético Huila tuvo que asumir unos costos para poder poner el estadio en punto para que la DIMAYOR no lo pudiera aceptar. Uh-huh. Es que, Edgar, hoy en día, hace un año, la CONMEBOL, y por supuesto siguiendo las directrices de la FIFA, sacó la reglamentación del licenciamiento de los clubes. Y entonces los clubes profesionales en Colombia que aspiren no solo a jugar copas internacionales, sino la liga, sea la 1 o la 2, tienen cada año que licenciarse. Si usted no logra demostrar, entregar toda la documentación y por supuesto llenar todos los requisitos, la DIMAYOR y la CONMEBOL le niegan la licencia. Eso fue lo que nos pasó el año pasado, cuando fuimos a mostrar algo dentro de los criterios de infraestructura que se llaman, están incluidos los del estadio. Entonces el estadio de Neiva no llenó los criterios de infraestructura y por eso nos tocó ir a jugar a la ciudad de Ibagué unos partidos, mientras hacíamos de común acuerdo con la administración municipal la recuperación, llamémoslo así, del sistema de iluminación y por supuesto la separación de parte de la tribuna oriental para poder albergar siquiera 2.400 personas, que es el aforo que tenemos autorizado. El estadio seguramente no estará terminado este año. ¿Eso agrandará el roto del Atlético Huila? Sí, claro, Edgar, porque vuelvo y reitero, nosotros con esa cantidad de personas que ingresaban al estadio, por lo menos los partidos eran autocosteables. Es decir, hoy en día
vale cualquier partido de tipo local. Los partidos están divididos en partidos tipo A y en partidos tipo B. Tipo A son los partidos de mayor riesgo, por supuesto, como jugar con Atlético Nacional, con Millonarios, con Santa Fe, con América, con el mismo Tolima, porque no deja de ser el clásico del Tolima grande. Y cuando jugamos con esos equipos, los costos de logística del estadio son un poco más altos que cuando jugamos con los equipos de partido tipo B. Hoy nos vale en promedio, Edgar, un partido 13 millones de pesos. A nosotros nos ingresa en promedio por ahí 1,5 millones de pesos en taquillas por partido. Eso le da la idea que nosotros por partido perdemos alrededor de unos 11, 12 millones de pesos cuando lo jugamos en Neiva. Cuando hemos tenido que jugar por fuera de la ciudad de Neiva, como por ejemplo en Ibagué, en Armenia, llevar el equipo a Armenia, de las cosas que nos dolía mucho era llevar el equipo a Armenia a jugar, nos costaba más o menos 26 millones de pesos. Hicimos cada partido. ¿Por qué? Porque íbamos a jugar de locales en Armenia y allí nos tocaba el 100% de los costos a cargo de la institución. Allí la DIMAYOR no apoyaba en nada porque no lo podía hacer el traslado del equipo. Tanto que hicimos el ridículo. En una taquilla Huila versus Patriotas entró una persona, que eso fue una noticia lastimosamente a nivel mundial, donde entró una sola persona. Recaudamos 30.000 pesos en Armenia. Entonces, si usted coge 20 partidos y lo multiplica por 26 millones de pesos, entenderemos que en un solo año, si jugamos por fuera, perdemos más de 500 millones de pesos solo en taquilla. ¿Identificaron a esa persona que entró? Debe ser familiar de uno de los jugadores. Sí, era un familiar de un jugador, sí, claro. Era el papá de un jugador que estaba con nosotros en ese momento y él compró la boleta. Hacerle homenaje al tipo. Sí, sí, claro. Óigame, entonces es desesperante la situación. No, la situación es grave, sumado también a que en lo que tiene que ver con el tema de la formación, siempre se invierte pensando en que el complemento de la sostenibilidad de una organización de fútbol está dada en la comercialización de los derechos deportivos de jugadores. Tuvimos, digámoslo, 2 años, 2014, 2015, que esta situación la pudimos como cumplir. Se nos dieron algunos negocios con unos jugadores y eso nos ayudó a que después de 4 o 5 años de venir el club presentando pérdidas, pudiésemos por lo menos haber dado utilidades en ese año como de 1.200 millones de pesos. Lastimosamente en el año 2016-17 pues no hubo un proceso de comercialización, solo hasta ahora, hasta el año 2018 se vuelve a presentar y aspiramos que esos jugadores que han venido formándose en estos últimos tiempos, pues de allí podamos consolidar algunos dentro del equipo profesional y por supuesto recibir recursos. ¿Cómo mantener la confianza de los jugadores en esas circunstancias? ¿Cómo retenerlos y cómo pagarles cumplidamente? Sí, siempre ha habido una política dentro de la organización por parte de la presidencia del club. Primero los sueldos, pero eso implica, Edgar, que hay otras circunstancias que presentan mora. Por ejemplo, los impuestos, y muchas veces eso no tiene espera. Ya hemos sufrido 2 embargos por parte de la DIAN y pues hemos solventado, pero aquí la caja menor del club digamos lo que se convirtió fue Juan Carlos Patarroyo. Yo tengo que reconocer eso. Cada vez que ha faltado un recurso tenemos que recurrir a él y de alguna manera lo conseguimos, pero si usted me pregunta en este momento, el club está al día en su nómina hasta el 15 de julio, ahora ya se nos vence la del 15 de agosto. Nosotros, además de los recursos de taquilla, recibimos algunos recursos que son los derechos de televisión. Los derechos de televisión son los que distribuye la DIMAYOR por el contrato que tiene con WIN hasta el año 2025. Allí nos tocan unos recursos y digamos lo que ese es el complemento de la nómina junto con unos patrocinios como el de Electrohuila, Comotor, Confíe, en fin. Una plática mensual. Tenemos 14 patrocinadores, pero que no es suficiente, ¿no? Yo decía, creo, esta mañana, el presupuesto del Atlético Huila son más o menos 10.000 millones de pesos al año, y vuelvo y reitero, su nómina, sus gastos deportivos son los más altos. ¿Y es que Patarroyo tiene mucha plata? No, Juan ha hecho muchos esfuerzos, muchos préstamos. Hoy en día ya ¿Personales? Personales, por supuesto, y el club cuando ha tenido
ingreso de recursos le ha hecho... ¿Hoy cuánto le deben a Patarroyo? Yo creo que Juan en este momento le debemos estar debiendo unos 1.000 millones de pesos. ¿Y no presta plata a particulares? No, por el contrario, lo veo un poquito a ratos como acosado. A mí a veces me da como pena, vergüenza llamarlo a molestar. Trato de hacer las cosas hasta donde puedo, solo con la idea de molestarlo en lo mínimo, pero de todas maneras usted sabe que esa es una persona que quiere mucho esa organización, que se volvió el socio mayoritario sin quererlo, a punta de facilitar unos recursos y no teníamos cómo devolvérselos, entonces convertírselos en acciones. Hoy en día Juan Carlos es el dueño más o menos del 74% de la composición accionaria del club y por eso lo hace el socio mayoritario de la organización. ¿Es su empresa? Pues dijéramos que sí. Cuando tenemos problemas de falta de recursos, nadie sale a salvarnos. El habernos convertido, por ejemplo, de corporación a sociedad anónima hizo que estamentos como el municipio de Neiva, como el mismo departamento del Huila no nos volvieran a entregar ningún recurso, porque pues somos una empresa en el fondo SA privada y entonces hasta razón jurídica en su momento tienen, y eso hizo que años anteriores de otros gobernadores y otros alcaldes que tuvieron la posibilidad de apoyar al equipo, pues hoy en día no lo podamos ver de esa manera. ¿Cómo diablos, me pregunto, el equipo puede rendir y ser eficiente y estar en las finales? Edgar, yo creo que... ¿Quién les echa el cuento para mantener el ánimo arriba? Sí, hay un trabajo, digámoslo, que yo siempre he dicho que este tipo de empresas son unas empresas muy sui generis. Si usted tiene éxitos administrativos, va a tener éxitos deportivos. Y seguramente si tiene éxitos deportivos, puede tener algunos éxitos administrativos, con algunos riesgos como lo que nos acaba de suceder. Ahí hay un trabajo, digámoslo, mancomunado entre la parte técnica, la parte directiva, la presidencia del club, la misma gerencia del club y la credibilidad en las personas. Juan Carlos ha sido una persona que, si él dice se paga la nómina el 15, la nómina se pagó el 15. Y entonces eso alrededor del país, dentro de todos los equipos profesionales, genera confianza. Por supuesto que se han presentado demoras en algunas oportunidades, pero no han sido más allá de 15 o 20 días. Es claro advertir una cosa, hoy en día la norma establece que si usted se atrasa 2 meses con el sueldo de sus jugadores, el jugador se declara... Queda en libertad. Queda en libertad absolutamente y pierde usted toda la inversión o los derechos que haya hecho, entonces hay que tener mucho cuidado. Abogo por Patarroyo, ¿esos 1.000 millones se los deben o él los invirtió en el equipo y por eso tiene el 74%? No, Edgar, estoy hablando fuera de las acciones, en lo que tiene que ver de este año, más o menos hay con el saldo que quedó a diciembre 31, está más o menos como en 1.000 millones de pesos, que tenemos que mirar qué vamos a resolver, si se convierten en acciones o por el contrario, pues si hay algún ingreso, hay formas de amortiguar un poco esas obligaciones. ¿Esos 1.000 millones dan para comprar qué de lo que le falta? ¿El 10, el 15, el 20 o todo el equipo? No, yo no creo que Juan tenga interés en seguir haciendo ese tipo de inversiones, porque, vuelvo y lo reitero, Edgar, no ha sido fácil para él, inclusive casi que poniendo en riesgo su propio patrimonio, no es fácil esa situación, y por el contrario, lo que se ha venido haciendo es un ejercicio buscando que ingresen nuevas personas, llámense naturales o jurídicas, como socios del club y que por supuesto podamos nosotros generar una liquidez para el mismo a través de la venta de unas acciones, pero a terceras personas diferentes a los que en este momento estamos. Estamos hablando con Carlos Barrero, el gerente del Atlético Huila, quien no solamente habla fluido, sino que no esquiva ninguna pregunta ni ninguna respuesta. Me alegra verlo, como se lo reiteré desde el principio, y apenas vamos en la mitad, ya seguimos hablando con él. Por sus ciudades y sus paisajes, sus tierras fértiles, su energía, por sus industrias y artesanías, por el bambuco y la arqueología, por el turismo y el encanto de sus gentes, porque es todo un paraíso para descubrir. Enamórate, enamórate, enamórate del Huila. Un mensaje del sistema AS. Seguimos hablando con Carlos Barrero, el gerente del Atlético Huila. ¿Qué figuras tiene el equipo que sean reconocidas en el país y que constituyan como la carta de presentación y la carta de optimismo para el
futuro inmediato del equipo? Bueno, Edgar, ahí pues yo creo que ya es conocido por todos. Se acabó de consolidar el tema del traspaso en calidad de préstamo de Omar Duarte al Atlético Nacional. Creo que esta noche juega contra Tucumán en Argentina. Ojalá tenga la oportunidad de actuar por primera vez. Ahí hay una posibilidad de negociación hacia un año. Él fue entregado en calidad de préstamo al Atlético Nacional, pero los derechos siguen siendo del Atlético Huila. En la medida en que este jugador se consolide, ahí tenemos una posibilidad de poder resolver algunos temas económicos. La actuación en el primer semestre del año 2018 de nuestro arquero, de Giovanni Banguera, fue excelente. Ha habido, por supuesto, también unas inquietudes con respecto a la comercialización de los derechos de Giovanni, pero es un jugador muy joven también, 22 años. Son muy poquitos los arqueros que a los 22 años ya son titulares de un equipo profesional de fútbol. Los técnicos, hay 2 o 3 posiciones con los cuales se la juegan con jugadores de mucha experiencia, como son los arqueros. Usted no ve a nivel internacional un arquero de esa edad. Ospina. Digo yo, Ospina es la demostración de que los necesitan maduros. Claro. Lo otro es lo que tiene que ver con los centrales. Los jugadores que ocupan posición defensiva central son casi todos de 25 años para arriba, y los 9, los atacantes. Aquí hubo la excepción con lo que digo de Omar. Omar es una persona muy joven, 22 años, y entonces está Eduard López. Este jugador inclusive existió la posibilidad de que pudiese ir a Estudiantes de La Plata. Finalmente en el día de ayer se malogró la negociación. Digamos lo que está Pestaña, que también es una persona que empieza como a descollar. Está Eddie Segura, que también puede ser. Es decir, yo creo que en este momento, Edgar, hay unos 6, 7 jugadores que de alguna manera son un buen prospecto y que los ve uno como consolidándose dentro del equipo. ¿Y cómo llegaron al equipo? ¿Cómo se formaron? Bueno, hay algunos que llegaron a prueba, otros que hay jugadores que aventuran de club en club y por fin, como decimos, le pegan donde es. Normalmente todos estos jugadores que estoy mencionando vienen de las divisiones inferiores del Atlético Huila, de la sub-20. Allí, digamos, lo que es como la antesala para pasar al equipo profesional. Ahí es donde el director técnico del equipo profesional tiene la posibilidad de verlos y, por supuesto, saber cuál les lleva al equipo profesional. Hemos sido como bastante bendecidos en ese sentido, como quiera que todos estos años, por lo menos 2, 3 jugadores han sido llamados de la sub-20 al equipo profesional. Entonces eso permite varios aspectos. Uno, que usted pueda que se pueda empezar a consolidar como jugadores profesionales. 2, que usted pueda darle un mejor manejo económico a la organización. No es lo mismo, Edgar, traer un argentino a jugar lo que cuesta un jugador extranjero, a tenerlo aquí formado en las divisiones inferiores de la institución. Son jugadores que arrancan con unos salarios bajos, le permite a usted un proceso de comercialización más adelante, le permite disminuir una nómina deportiva y, por supuesto, tener unas expectativas en lo que tiene que ver en participar en la parte de comercialización de jugadores. Un muchacho de esos que arranca en las inferiores tiene un sueldo mensual de ¿cuánto? Normalmente cuando ellos llegan, Edgar, nosotros en el club, la política que tiene organizada la presidencia y la gerencia general es, casi a todos les reconocemos inicialmente, a algunos, casa hogar. Es decir, pagamos la sostenibilidad del muchacho, tenemos algunas señoras que nos prestan ese servicio en sus casas, donde los albergan, les dan la alimentación, y en la medida en que se va... Hasta ahí no hay sueldo. Hasta ahí no hay sueldo. Se paga la sostenibilidad del muchacho, y en la medida en que el jugador va avanzando en el tema de la sub-20, nosotros participamos cada año en el Campeonato Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol en categoría sub-20, y allí es donde los técnicos pues día a día tienen la posibilidad de irlos mirando. Cuando ya hay, como digámoslo, un consenso desde el punto de vista técnico, del director técnico, del equipo profesional, del presidente, del mismo director técnico del equipo sub-20, del coordinador de divisiones inferiores, muchas veces uno, sin ser el más experto, mete la cucharada, entonces se toma la decisión de elaborarle un contrato. Normalmente arrancan con un salario mínimo, Edgar, es el contrato inicial.
porque es que resulta que en Colombia, de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, lo que hace que un club sea propietario de los derechos deportivos de un jugador es el contrato de trabajo. Inicialmente no puede ir más allá de 3 años. Jugador que no tiene contrato de trabajo con un club, pues es dueño de sus mismos derechos deportivos y lo único que lo vincula es el contrato de trabajo. De ahí que en la medida en que se ve la expectativa del jugador, se puede ir avanzando en el tema contractual. ¿Hay casos de muchachos que se han aburrido porque no les llega el salario mínimo y se van? Sí, ha habido a veces problemas, pero... ¿Y algunos casos que le hayan pesado? Pero también, Edgar, ha habido casos en que se ha hecho los contratos a los jugadores y finalmente los jugadores pensaron que ya lo habían logrado todo y, como decimos vulgarmente, se malograron y hay que devolverlos porque pues el club tampoco puede tener una nómina tan elevada desde lo económico. Si usted me pregunta en este momento cuántos jugadores tienen contrato en el club, nosotros podemos actuar con 25 jugadores en el equipo profesional. Pero en este momento el equipo tiene más o menos 40 jugadores con contrato, donde esos otros 15 jugadores son del talante que le estoy diciendo, jugadores que están dentro de la sub-20, que han estado en el equipo profesional y que ahora no han logrado estar allí, que no hemos podido colocarlos en otros equipos y finalmente hay que tomar decisiones con el presidente si se devuelven o no. Además de la condición física y la habilidad como jugador, seguramente la cosa psicológica y de formación personal deben ser un asunto complicado. Sí, claro. Por el origen de casi todos. Sí, lastimosamente, digamos que el nivel cultural del jugador, digámoslo, a nivel general en Colombia, es bastante bajo. Y son jóvenes, Edgar, con mucha problemática social, que vienen de unas familias muy humildes, pero también con mucho conflicto, con mucho problema en su crianza, en su formación. No es fácil digamos, como enderezar a una persona, pero por fortuna, a mí muchas veces me preguntan, ¿y qué están haciendo ustedes en las divisiones inferiores? ¿Por qué no sacan jugadores de las divisiones inferiores? Claro, nosotros ascendemos jugadores, pero qué bueno que le preguntaran a uno es, ¿en qué ha contribuido el Atlético Huila para alejar a los jóvenes de la drogadicción, del robo, de estar un domingo en la esquina fumando marihuana? Esa es una labor, Edgar, que es inmensamente rica. Digamos que por las divisiones inferiores del Atlético Huila han pasado más de 4.000 jugadores y uno se siente satisfecho, es que por lo menos siendo muchachos tan humildes, un nivel cultural como tan bajo, por lo menos hemos contribuido a su formación personal, a alejarlos del vicio, a alejarlos de las malas costumbres. Así mañana no sean profesional, porque decían que empiezan, más de 2 o 3 no pasan. Carlos Barrera, ¿usted quién es? ¿De dónde salió este bicho raro dedicado a sufrir con el Atlético Huila? Bueno, Edgar, yo soy de Neiva, de una familia pues muy humilde, mi papá transportador, camionero, de ahí que también me picó el bicho del transporte. Yo estudié en la Universidad Surcolombiana, estudié contaduría pública, hice todos mis estudios tanto de bachillerato como de universidad nocturnos. Yo he estudiado más o menos unos 28 años, Edgar, un día hice la cuenta. Hice todo el bachillerato nocturno, luego hice toda la carrera nocturna, me especialicé en varias áreas de mi carrera, soy magíster también en gerencia. Soy especialista en Derecho Tributario Aduanero, especialista en Revisoría Fiscal, especialista en Gerencia. En fin, tengo 5 especializaciones en Derecho Público y Instituciones Jurídico-Políticas, lo estudié con la Universidad Nacional de Colombia. Me transformé a estudiar después de que tuve algunos impases en mi vida personal, sobre todo por el tema del transporte. A mí me encantaba que mi papá me dejara lavar el camión a los 10 años, solo con la idea de que me dejara entrarlo y sacarlo del parqueadero. Ese era como el pago que había en ese momento, la recompensa. Papá llegaba los sábados con el carro cargado y me gustaba lavarlo solo para sacarlo. Eso hizo que, por supuesto, me inclinara primero por el transporte. Tuve un accidente muy grave en la línea, me volqué con un camión con 13 toneladas de arroz, venía de Florencia para Manizales. Y ahí se me presentaron unas personas que me ayudaron a cambiar la vida. Por un lado, Benjamín Barrero, que es un tío mío. Benjamín, mi papá tuvo
posibilidad dentro de toda la pobreza que tenía de ayudarlo a educar en la Universidad Nacional en Bogotá como ingeniero civil. Cuando él supo de mi accidente, él me visitó en el hospital que me trajeron estuve en el hospital de Calarcá, luego estuve en el hospital de Neiva, y él me dijo que él siempre había querido retribuirle a mi papá todo ese esfuerzo que había hecho dándole el estudio a él, y entonces fue cuando me ayudaron a conseguir el primer puestico que yo tuve. Me nombró el doctor Julio Bamón Vanegas, siendo alcalde de Neiva, secretario de la Inspección de Precios, Pesa y Medidas de Neiva. No sabía manejar una máquina, Edgar, de escribir. Ese inspector se puso muy bravo porque ya no le tocaba solo hacer de inspector, sino de secretario también. Mas, sin embargo, aprendí, me comprometí con Benjamín en ingresar a estudiar de noche. Volví a empezar todo mi bachillerato, terminé mi carrera y logré ir durante el transcurso de los años, contando con amistades como la de Guillermo Plazas, como la de diferentes, la suya, Edgar, de alguna manera, por supuesto, también. Yo en el comité de aplausos. Y ahí nos fuimos formando y hoy en día pues tengo mi empresa profesional. Yo la constituí desde el año 1998, conmigo trabajan 16 contadores públicos. Tengo una empresa dedicada... Asesorías contables, ¿sí? Pero más que todo, Edgar, en lo que tiene que ver con temas de auditorías y revisorías fiscales. Esa maneja la empresa, esa empresa la manejo yo. Yo empecé también con el tema de los restaurantes, usted recordará cuando... El Balcón Paisa. Inicialmente arranqué con la Fonda Antioqueña, Edgar, cuando hubo un momento donde si usted necesitaba un político lo conseguía en la Fonda Antioqueña. Eso lo logramos nosotros porque la recibí muy caída, la recibí con 50.000 pesos, entré a la Fonda Antioqueña. Con la Fonda construimos el Balcón Paisa, que es el que usted está recordando en ese momento, donde presentábamos eventos. Y seguimos una vida dentro del transporte que no me trajo, digámoslo, nada así como positivo. Me retiré. Un día me llamó el doctor Guillermo Plaza, siendo nombrado ministro de Justicia, y me ofreció la dirección de planeación del Ministerio de Justicia. Tuve el honor de trabajar con la hoy actual ministra de Justicia, con Gloria, la doctora Gloria. Cuando yo fui el director de planeación del ministerio, ella trabajaba con la FES en su momento, y entonces manejábamos unos convenios entre el ministerio y la FES que tenían que ver con el tema de la modernización de la justicia en Colombia. Entonces usted tiene su buen recorrido burocrático también. Sí, no, pero no muy largo, Edgar. Yo alcancé a trabajar 20 años con el Estado. Trabajé en la Contraloría Departamental 11 años y luego pasé a la Contraloría General de la República. Trabajé 6 años. Luego estuve en el Ministerio de Justicia con el doctor Plazas cuando lo nombraron ministro. Fui su director de planeación del ministerio. En ese tiempo yo era el auditor de la Central Hidroeléctrica de Betania. Me retiré de Betania para irme a trabajar con él al ministerio. Pues todos lo saben, yo he sido un buen amigo del doctor Guillermo y por supuesto ha sido para mí como parte de mi formación. De ahí regresé y fui secretario de Servicios Administrativos de Neiva, cuando la administración del doctor Sisto Cerquera, y hasta ahí trabajé y me retiré. De ahí en adelante llevo más o menos unos 30 años en la vida privada, Edgar. ¿Y el bicho de la política no le ha llamado la atención? No, yo siempre he dicho que yo soy nombrable, era nombrable ya no elegible. Sí tuve la oportunidad en varios momentos cuando hacíamos campaña alrededor del doctor Plazas, que tuvo la posibilidad inclusive, que era a lapicero en ese momento, de incluirme en listas del consejo, y siempre le pedí que no, porque sí fui como una persona un poco destacada, digámoslo, como en materia de ser como el dirigente, de querer estar adelante, de ayudar, más que todo en la universidad, me acuerdo mucho, pero que yo tenga o haya tenido ambiciones de corporaciones públicas, no, en absoluto. ¿Cómo es su entorno familiar? Bueno, Edgar, yo tengo palabra que le aprendí a Plaza Salcid, que él habla mucho de su entorno. Yo tengo 3 hijos, varones, todos 3 profesionales. Inclusive esta mañana hablaba con el menor y él estudió donde va a jugar Lerma, en Bournemouth. Yo lo tuve estudiando en Inglaterra, lo tuve también en España. Está empezando, apenas lleva casi 2 años de trabajo. Aspiramos que
Es un muchacho que llegó muy bien preparado, habla muy bien su ¿Y está aquí en Neiva? No, está trabajando en Bogotá, habla su inglés, portugués, francés, ya tiene 2 maestrías. ¿Y cuántos años? Tiene 28 años. Hemos venido como ayudándolo a que se prepare, está trabajando en este momento en Finagro. Y los otros 2 pues viven en Neiva, aquí con sus hijos y por supuesto tengo 5 nietos, de los cuales la niña mayor es como mi adoración. De resto, Edgar, la vida normal, trabajando y luchando todos los días dentro de lo ¿Y como en el vallenato, todo con la misma? ¿O como en el vallenato, todos con la misma pero con distinta mujer? A veces se presentan problemas, Edgar, que nos faltan en la vida. Es decir, todos los hijos no son de la misma señora. Sí, no, claro, ¿sí? Que sí, sí, claro. Ah, ya. Sí, claro, por supuesto. No, yo no estaba hablando de otra cosa, de nada complicado. ¿Hacia dónde quiere ir Carlos Barrero? ¿Hacia dónde en la vida? Me imagino que fortalecerse económicamente, que ya puede estarlo, ya sus hijos están adelante. ¿Qué piensa de la vida? Yo pensaría, Edgar, que lo que tenía que hacer ya lo hice, sin ser un hombre conformista. Es decir, consolidé mi vida profesional, que era lo que más quería, ser un profesional de respeto, de nombre. Por fortuna, gracias a Dios, en las empresas en que yo he podido prestar mis servicios, siempre he salido muy bien. Tratar de, digámoslo, como de sostener lo poco que se pudo hacer con la ayuda de Dios y el trabajo nuestro. No es fácil, Edgar, hoy en día usted tener un patrimonio, porque el mismo tema de la sostenibilidad está aliado hacia el tema de impuestos y mantenimientos, en fin, eso es una situación bien compleja. Y tratar de terminar ya una vejez en una forma mucho más tranquila. Yo creo que se avecinan decisiones que hay que tomarlas, que me van a doler, pero que me tocará hacerlo, sobre todo en el tema del ejercicio profesional y por supuesto en la ocupación de cargos. No aspiro a ningún cargo, yo creo que no estoy ya para eso, porque llevo más de 30 años, digámoslo, como dentro de la vida privada y manejando mis propias cosas y quiero es como terminar allí, Edgar. De acuerdo con lo que nos ha dicho Carlos Barrero, ¿usted está redondeando su vida? Sí, yo he venido, Edgar, yo creo que por ahí desde los 55 años haciendo un ejercicio de pasar de aquellas actividades que me generaban algún riesgo a actividades de menor riesgo. Es decir, se está quitando encima el estrés. Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, estaba metido dentro del transporte, llegué a tener unas tractomulas, pagaba más o menos unos 32 millones mensuales de leasing por los carros. Eso, por supuesto, me generó dificultades, sobre todo en la parte de la salud. Cuando vino el tema del infarto, escribí en un papel cuáles eran mis 4 cosas y qué era lo que más en su momento me estaba causando problemas. Y llegué a la conclusión que era el tema del transporte. Tuve la fortuna de poderlas vender a tiempo cuando todavía había como el auge del tema del petróleo. Yo me había metido en eso de la prestación de servicios a empresas petroleras y eso hizo que recogiera los 4 pesos y lo pudiera invertir en cuestión de bienes que tengan menor riesgo, Edgar. Hoy en día yo pienso que cuando uno monta a cierta edad y no tiene un capital suficiente para seguir generando empresa, lo que tienes que buscar actividades que le generen el menor riesgo para poder mantener lo poco que se ha hecho en la vida. O sea que ya no tenemos carros. No hay carros, Edgar. Yo el único carro es mi camioneta, de resto ya no hay transporte. Está dedicado a su empresa de asesorías. A mi empresa, y dentro de esa empresa, por supuesto, yo mismo atiendo algunas, y a la gerencia del Atlético Huila y a la administración de los pocos bienes que tengo para poder generar algo de riqueza. ¿Y por qué tan apegado a la gerencia del Atlético Huila? Cualquiera diría que pagan muy bien. No, Edgar, esa no es la situación. Yo inclusive, dentro de las cosas que hay en mente, casualmente es ya el retiro de la institución. Muy apegado, sí, porque digámoslo que ahora que volví por tercera vez a la gerencia del club, me agradó mucho ver que muchos de los procedimientos que yo implementé en el año 1992 aún subsisten. Es decir, vi allí como un legado, como una tarea. Yo adoro al Atlético Huila, Edgar, lo quiero mucho. Ha sido, por supuesto, para mí
un tema conflictivo, pero siempre he querido construir hasta el final con Juan Carlos. Es decir, tengo una condición de amistad y de lealtad que yo mismo me la valoro mucho. Yo me considero ser un buen amigo y pienso que en estas circunstancias como está la institución vale la pena hacer un último esfuerzo con tal de que Juan Carlos pueda consolidar esa empresa del Atlético Huila y por supuesto sí ya retirarnos como tranquilos, porque igual a todos nos llega el momento donde tenemos que tomar decisiones, como le decía, que nos duelen, pero hay que tomarlas. ¿Y en qué tiempo? Edgar, yo creo que estamos... No lo estoy sacando, sino... yo creo que estamos prontos porque el tiempo avanza. ¿Pronto es este año? Yo creería que el año entrante ya me retiro del Atlético Huila. Vamos a esperar cómo termina el año 2018. Hay un plan de enervamiento de pérdidas que lo elaboramos nosotros y lo presentamos a la Superintendencia de Sociedades y a Coldeportes. Espero no solo defenderlo, sino ejecutarlo, y en la medida en que yo lo vea que se ha ido consolidando, eso me va a facilitar más tomar una decisión. Tal como están las cosas, si no hay estadio, si el equipo no levanta cabeza, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo encontrar una salida? Bueno, Edgar... Lermas no hay muchos. No, Lermas no hay mucho, y por supuesto que si usted coge y revisa la historia del club, esta es como la tercera vez que sucede un hecho de estos, porque ya lo habíamos vivido con el traspaso de Hernán Echalara al Independiente Medellín y de Lazio Córdoba y en fin, otros jugadores. Yo diría que dentro de los procesos que tiene que avanzar aceleradamente es el tema de la venta de las acciones del club. Pero no se trata de masificar la venta de las acciones del club, sino de que allí puedan ingresar algunos empresarios, Edgar, que definitivamente tengan un pulso económico más fuerte que el nuestro y que por supuesto puedan brindarnos una mano. Han existido algunas ofertas, en eso tengo que ser claro, y eso hay que abonárselo no solo a Juan Carlos, sino a toda la junta directiva. No habrá ninguna negociación dentro del Atlético Huila que implique la salida del Atlético Huila de Neiva, Edgar. Es decir, y por eso nos hemos resistido y por eso hemos tenido problemas económicos, porque igual ya lo hubiéramos podido hacer hace años, sino que dentro de las condiciones que están establecidas, que son inmodificables, es que el Atlético Huila debe continuar en la ciudad de Neiva. Permítame una ñapa, finalmente. ¿Cómo es el huilense de hoy? Usted que lo conoce desde el punto de vista de los deportes, de las finanzas, de su actividad. ¿Cómo es el huilense de hoy? No sé, mire Edgar, que yo me pongo a mirar, montan una estación de servicio y al frente al año le montan la otra. Es como si el huilense en su generación de empresa esperara a ver qué hace el vecino, y si ve que le llegaron carro, entonces yo monto la mía, y muchas veces hasta sin tener unos estudios que verdaderamente conlleven a que esa empresa que usted está montando tiene éxito. Yo diría que nosotros somos como el de esperar a ver cómo le va al otro. Es más o menos como la idea que yo tengo. Y lo mismo sucede dentro del fútbol. Aquí lastimosamente, Edgar, en el fútbol, en Neiva, hay que ser sinceros en lo siguiente. Del aforo del estadio que en este momento tenemos, yo diría que el 98% es estrato 1 y 2. El estrato 3, 4, 5 y 6 quiere entrar gratis. El estrato 3, 4, 5 y 6 es el que critica, pero no apoya, pero no ayuda. Si usted va y revisa las taquillas del equipo, va a encontrar que... ¿Por qué le hablo que es el estrato 2 y 1? Porque es la tribuna norte y es la barra, y siempre son los mismos 500, 600 muchachos que están apoyando a la institución. De resto, al otro lado, son 100 personas. El partido pasado con Río Negro vendimos 110 boletas. Y entonces... estratos 6, 5, 4 no quiere pagar, y entonces quiere tener buenos resultados del Atlético Huila, pero nunca hacen un esfuerzo para apoyarlo económicamente. Lo mismo pasa con los libros. Que no me ha mandado el suyo, el mío. Sí, Carlos, me alegra mucho saludarlo y le deseo suerte. Edgar, muchas gracias, muy amable a usted y a todo su equipo. Seguimos sintonizados. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W 104.3 y las emisoras del Sistema AS.